Y el día de hoy, ¿qué estamos celebrando? ¿Cada cuánto? Se celebra cada año, pero no deberíamos, ¿verdad? ¿Cada cuándo deberíamos celebrar la resurrección de Cristo? ¿Cómo vivieron la Semana Santa? Además de que espero que no se hayan mojado y hayan desperdiciado agua, ¿verdad? Sí estuvimos meditando y pensando en lo que sucedió, o alguno de ustedes se sentó a ver las películas que, bueno, antes, ahorita ya no hay Telebrisa, todavía transmiten las, híjole, bueno, de esas en blanco y negro, ¿no? Pero bueno, creo que a partir de algunos años para acá hemos tratado ahora sí de predicar temático a la fecha, y el día de hoy no es la excepción. Y antes de cualquier otra cosa, vamos a orar, ¿les parece? Si cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a pedirle al Señor que hoy nos pueda hablar a través de esta palabra. Gracias, Señor, te damos porque hoy conmemoramos, Señor, aunque se hace cada año, nosotros no lo hacemos así, lo hacemos todos los días, recordando no solo tu muerte y tu sepultura, sino tu resurrección, Señor. Gracias, gracias te damos por el amor, por la pasión que mostraste ahí en la cruz, Señor Jesús. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias porque también no nos dejaste solos ni huérfanos, enviaste a tu Espíritu Santo, el Consolador, a morar en nosotros como garantía, Señor, de que somos tus hijos. Y gracias, Señor, porque también tenemos la seguridad y la confianza y la esperanza de que volverás, Señor, por nosotros. Ya falta poco, Padre amado, y te esperamos con ansias. Anhelamos tu segunda venida, en donde podremos, Señor, gozar por la eternidad contigo, Señor. Y Padre, hoy permítenos asimilar una vez más, a pesar de haberlo escuchado tantas veces, asimilar estas verdades. Padre, aquello que tú sufriste, lo que hoy se le denomina la pasión. Señor, sabemos que eso fue lo que había en tu corazón. Gracias te damos, gracias porque es indescriptible todo lo que tú hiciste y todo lo que has garantizado para nosotros. No podríamos pagarte, Señor, ni con 1000 vidas, ni con la eternidad, Señor. Lo que has hecho, Padre, es maravilloso y nos sentimos amados, nos sentimos privilegiados hoy ser parte de tu familia, Señor. Hoy por eso, Señor, con devoción, con expectación, Señor, con reverencia, con temor tuyo, Señor, queremos exponernos a tu palabra y a tus verdades esta mañana, Señor. Habla tú, Señor, que no sea yo, que sea tu palabra la que tiene poder, autoridad, la que tiene la capacidad de transformar vidas y corazones. Hoy te lo pedimos esta mañana, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Y voy a procurar centrarme en lo que el Señor ponía en mi corazón estos días que estuve preparando, porque si no, no voy a acabar. Tengo la intención, porque así el Señor puso en mi corazón, leer Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulos 26, 27 y 28. Y no pretendo ir verso a verso porque no acabaríamos, pero sí pretendo que leamos todo el relato de los últimos días de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, desde la perspectiva, y con algunos comentarios de otros evangelios, pero desde la perspectiva de Mateo. Y que el Señor nos conceda vida los siguientes 3 años para que, si así Él lo quiere, podamos cada año que viene poder ver la misma situación, pero desde la perspectiva después de Marcos, luego de Lucas y luego de Juan, ¿verdad? De aquí a 4 años, si Él no viene antes, ¿verdad? Pero el Señor ponía que pudiéramos leer estos capítulos e ir extrayendo algunas verdades importantes para la vida cristiana, para ti y para mí. Así es de que hoy, hermanos, lo que vamos a leer es básicamente el relato histórico de donde tú y yo podemos entender con hechos, con evidencia física, todo lo que Jesucristo hizo por nosotros.
Sabemos que no es una obra nada más de unos últimos días o de 3 años. Sabemos que la obra de Jesús es completa. Desde que fue enviado por el Padre encarnado hasta que ascendió al cielo, está a la diestra del Padre, pero además hasta que Él vuelva por nosotros en el arrebatamiento y después vuelva, ¿verdad?, por segunda vez a juzgar a las naciones y reinar por 1000 años, etcétera. Es una obra completa que no se puede resumir ni en 3 años, ni en 33 años, no se puede resumir tampoco en 3 capítulos, pero que el Señor nos ayude a poder asimilarlo. Pero quiero decirte algo, hermano, hoy creo que hay una gran necesidad. Hay una palabra que me gusta usar mucho, es imperante. Eso quiere decir que es imperativo, urge hablar del evangelio más que nunca. Urge, porque miren, no hay nada que nos va a poder liberar de esta generación perversa más que el que tú y yo permanezcamos en el camino, en el evangelio que es Cristo. No va a haber nada. Pero además, si tú y yo estamos conscientes de esto y tenemos gente amada, llámese amigos, conocidos, vecinos, primos, tías, hermanos, papás que no conocen el evangelio, me refiero a familia, hoy más que nunca también es imperante que hablemos del evangelio a ellos. Así es de que esto tiene el objetivo no solo de que recordemos, ¿verdad? Esto no es solo para la iglesia y no tiene el objetivo de que recordemos o tengamos frescos los hechos, sino de que marque nuestro corazón de tal manera que sepamos que el evangelio no se predica nada más en Semana Santa, sino debe ser todos los días de nuestra vida. Y de hecho así va a terminar, si tú recuerdas Mateo 28, termina con la gran comisión. Pero vamos a empezar, no me quiero adelantar. ¿Y por qué es imperante y por qué es imperativo? Porque no sé si tú sabías, pero el llamado a la salvación es un mandamiento, ¿verdad? El Señor nos llama a arrepentirnos. El Señor nos llama a arrepentirnos. Es un mandato, arrepiéntase todo hombre en todo lugar. Así es de que no es una sugerencia el evangelio. Recuérdalo, cada vez que tú hables con aquellos que no conocen de Cristo y que no son creyentes, no lo mires desde la perspectiva que le estás presentando una opción para que le vaya mejor. No, es un mandato. Arrepentirse, reconciliarse con Dios, volver a sus caminos. Por eso, si no fuera un mandato, aquellos que le rechazan no recibirían un castigo, pero aquellos que le rechacen van a recibir un castigo eterno. Por eso debemos verlo desde esa perspectiva. Es necesario, dice la palabra, nacer de nuevo. Y antes de empezar la lectura, simplemente quiero iniciar con este versículo y solo anótalo, no lo busques. Juan 11, 25 y 26, el Señor Jesús hacía una declaración. Días previos, ya en la antesala, antes de sus últimos días, ¿verdad? El Evangelio de San Juan, por ahí del capítulo 11 ya se empieza a acercar a los últimos días de Jesús. Y hay un evento importantísimo en donde uno de sus amigos muy querido muere. Uno de sus amigos, Lázaro, muere. Y yo no sé si tú has estudiado a fondo, ¿no? Sabemos que Lázaro era su amigo, pero no sabíamos si Lázaro era un discípulo, seguidor, si había puesto su fe y había confiado en Cristo. Eso no lo sabemos. Y cuando Lázaro muere, vamos a simplemente tener esta idea en nuestra mente. Supongamos que Lázaro muere ya habiendo puesto su fe en Cristo. Podríamos decir, bueno, si Lázaro ya creyó en Jesús, pues ya, ¿por qué Jesús lo resucita, verdad? Ya lo hubiera dejado muerto. Si fuera el caso, sabemos que en la voluntad del Señor Él lo hace por alguna razón, y lo hizo por alguna razón, para que Él fuera glorificado, para que también Él fuera ratificado como el Mesías, como aquel que tiene el poder de la vida y la muerte, que le vino a quitar el imperio de la muerte a Satanás, ¿verdad? Pero supongamos, si en el caso, aunque la Biblia no lo dice, supongamos en el caso que Lázaro hubiera muerto, ¿verdad?, sin confesar a Jesús. Qué hermosa y gloriosa segunda oportunidad, ¿no? Haberlo resucitado para que después él pudiera poner su fe en él.
cualquiera que fuera el caso. Y él, cuando sus hermanas desesperadas están allí haciendo duelo, ¿verdad? Y ya llega el maestro, aparentemente tarde para ellas. Señor, hubieras venido. Y el Señor Jesús, a manera también de reprensión, ¿verdad?, le dice en especial a Marta, versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y dice ahí después Jesús le dice a Marta: ¿crees esto? Y con eso quiero dejarte antes de iniciar. Imagina hoy al Señor preguntándonos, después de habernos dicho: yo soy la resurrección y la vida, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que si pones toda tu fe y tu confianza en mí, aunque mueras, vivirás conmigo? Qué tremenda verdad y esperanza tenemos los que creemos, ¿verdad? Y si no, espero que después de este relato y después de esta prédica puedas decir: sí, Señor, sí creo. Ahora sí, vamos por favor a Mateo y vamos a comenzar la lectura bíblica en el capítulo 26. ¿Ya están ahí? Muy bien, dice así la palabra del Señor a partir del verso 1. Y en tus Biblias voy a ir leyendo los títulos también a manera de puntos. Ahí ya hay bosquejo, ¿verdad? En cada capítulo tenemos puntos. Y el primer título dice: el complot para vencer a Jesús. Mateo 26, verso 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Qué estaba sucediendo? Estaban ya la fiesta de los panes sin levadura, que eran 7 días previos, donde ellos ya empezaban a sacar toda la levadura de sus casas. ¿Y qué se venía? La Pascua. No cualquier Pascua, ¿verdad? Se venía la celebración de la Pascua. Y es en la antesala de esa gran fiesta que estos hombres perversos, religiosos pero perversos, están creando un consejo para prender, dice ahí, con engaño y matar a Jesús. Nuestro Señor Jesús, no sé si tú sabes, pero Él estaba anunciando ya por 4ª vez su muerte. Era la 4ª vez que Él anunciaba y decía: voy a morir. ¿Cómo lo dice ahí, verdad? Dice: saben pues que dentro de 2 días no solo se va a celebrar la Pascua, sino que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, será entregado para ser crucificado. Pero Jesús, ¿por qué mencionó la Pascua? Porque se tenían que relacionar. La Pascua y la muerte de Cristo tenían que relacionarse, ¿verdad? A diferencia de las anteriores, ya dijimos que esta sería una Pascua muy especial. ¿Por qué? Porque sería la última y la gran Pascua donde Él, Jesús, como el Cordero sin defecto, se entregaría para ser inmolado en la cruz del Calvario. Es hasta esta Pascua que todas las Pascuas anteriores cobrarían sentido y se cumpliría el verdadero significado. Qué hermoso, ¿verdad? La Pascua, hermanos, no tendría sentido sin un Cordero sin defecto y sin mancha. Si tú recuerdas cómo el Señor ordenó celebrar la Pascua, el Cordero sin defecto y sin mancha era crucial. Y por eso significaba tanto que a Jesús le llamaran el Cordero de Dios, ¿verdad? Pues se refiere a que Él sería perfecto, pero Él sería el último y gran sacrificio por el pecado de todo el mundo. Isaías 53:7 lo pone de esta forma, dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero, dice ahí, el cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores.
Hebreos 10 también lo pone así, del 10 al 14 leemos así, fíjate qué hermoso pasaje, dice, en esa voluntad, se refiere a la voluntad que tuvo el Padre y Cristo en unidad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso era el sistema sacrificial de antes. ¿Recuerdas? Tenían que estar matando y matando animales para que el pecado del pueblo fuera perdonado. Pero aquí dice, verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto, hermanos, es increíble, porque al mismo tiempo que Jesús estaba haciendo esta declaración, donde él decía, yo voy a morir como ese cordero pascual. Los líderes, escucha, esto es tremendo, al mismo tiempo que Jesús hacía esa declaración, los líderes religiosos encargados de guiar al pueblo y acercarlo a Dios, están haciendo un complot contra el Mesías. Al mismo tiempo, él era el Mesías esperado y estos hombres religiosos haciendo un complot contra él. ¿Qué deberían haber estado haciendo los líderes religiosos? Todo lo contrario, deberían haber estado preparando una ceremonia para reconocerlo como el rey, ¿verdad? Para sentarlo ahí en un trono y ponerle una corona y rendir su homenaje a este rey, pero no, hicieron un complot para matarlo. Seguimos leyendo ahí el capítulo, versículo 6 de Mateo. Dice, Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho, escucha, a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Por qué el Señor dijo esto? ¿Por qué el Señor marcó este evento y dijo en todo el mundo se va a saber lo que ella hizo? ¿Por qué? ¿Lo habías pensado? Creo que no hay registro más grande respecto a un acto de adoración extravagante como este. No lo hay, porque eso es lo que la mujer hizo. Si lo piensas bien, es un acto de adoración extravagante. ¿Por qué? Porque el precio del alabastro era carísimo. Carísimo. Si analizamos en la antigüedad cuál era el costo, con el precio de ese alabastro te compras una nueva vida. Lo que le llaman los gringos fresh start, volver a empezar, borrón y cuenta nueva. Y esta mujer, que por cierto piensan que era la mujer pecadora, pudo haber usado el precio de ese alabastro para iniciar una nueva vida, tal vez lejos, ¿verdad? Pero no, era lo más preciado, era todo lo que tenía. Y en ese acto de adoración extravagante, fíjate qué dice el Señor. Esto se va a quedar registrado en los registros para que todo el mundo sepa. Ahora, fue una adoración tan excesiva, escucha lo que voy a decir, que a los presentes les molestó. A los presentes les molestó la adoración excesiva. Piensa esto por un momento. Piensa esto por un momento.
¿Cuál ha sido la mejor forma y la mejor manera? No sé si tú recuerdes algún día en donde hayas dicho, no, ahora sí, qué adoración le di al Señor. Así me pulí adorando al Señor. O sea, le ofrecí al Señor, wow, o sea, lo mejor. Bueno, esa adoración que tú crees que podrías darle tan extrema o radical, escúchame, aunque uno piense que es demasiado, nunca será demasiado. Nunca. ¿Por qué, hermanos? Porque no se está adorando algo ordinario. Porque el objeto de adoración es Cristo. Por eso tu adoración nunca va a ser demasiado extrema. Tu adoración nunca va a ser demasiado extravagante. Tu adoración nunca va a ser demasiado radical por el mero hecho del objeto de tu adoración, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Nunca. Cuando tú adoras al Señor de esta manera, otros se van a sentir incómodos y tal vez te tachan de exagerado. Cuando decides renunciar a la familia por seguir a Cristo, es que eso es exagerado. ¿Cómo le adoran a un Cristo así? Y a veces se atreve la gente ignorante a decir, yo no adoraría a un Dios que me pide renunciar a mi familia. Pues por eso no adoran al Señor, porque Él nos pide renunciar a todo. Nunca va a ser demasiado extravagante tu adoración a Dios. Y tal vez te tachen de exagerado, pero si nuestra vida no es una adoración extrema, quiere decir que no hemos entendido lo que Cristo hizo por nosotros. No hemos dimensionado lo que Él hizo por ti y por mí. Y esta simple y única mujer, porque no hubo nadie más, tuvo el discernimiento espiritual. Tal vez dado por Dios, pero fue la única. ¿Discernimiento de qué o para qué? De entender que ese era el lugar y ese era el momento preciso para ungir y para preparar el cuerpo del Señor para la sepultura. ¿Tú sabes cómo se preparaban los cuerpos para ser sepultados? ¿Tú recuerdas? En la antigüedad. Sí, pero antes de embalsamarlos, ¿qué les hacían? Una preparación, ¿verdad? De especias aromáticas. Ungían el cuerpo de Jesús. Bueno, era la intención, no de Jesús, de cualquier muerto. Ungían el cuerpo del muerto y luego ya lo embalsamaban y lo enterraban. Pero esta mujer tuvo el discernimiento y dijo, Él es mi Señor. Él es el Mesías. Él dijo que va a morir y dijo que va a resucitar al tercer día. No va a haber tiempo de que preparemos su cuerpo. No va a haber tiempo. Yo me voy a adelantar. Él dijo que va a morir. Yo creo que va a morir. Él dijo que va a resucitar. Creo que va a resucitar. ¿Y quién le va a preparar el cuerpo? Y ahí fue la mujer. Tuvo ese discernimiento en ese momento. Qué hermoso es eso. Marcos 16 relata, si tú recuerdas, al final, ya que Jesús resucita, Marcos 16 relata cómo María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé en domingo en la mañana llevaban especias para ungir el cuerpo del Señor ya muerto. El domingo en la mañana, pero ya no era necesario. Porque esta mujer ya lo había ungido, ya lo había preparado para la sepultura. Se adelantó. Y eso, hermanos, eso es adoración. El creer en un Jesús muerto, sepultado y resucitado. Eso es adoración y esa es la clase de fe que Él espera. Eso es adoración radical, porque se apoya en la fe, porque estamos convencidos de quién es Él, estamos convencidos de lo que Él ha dicho y que lo que Él ha dicho además se cumplirá. Y esa verdadera adoración quedó grabada en el corazón de Dios, tanto que dijo, en todo el mundo se va a saber lo que esa mujer hizo. Adoremos así a nuestro Dios. Seguimos leyendo verso 14, dice, Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces, mira el extremo, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Este es el contraste, hermanos. Tenemos a una mujer que era pecadora, ¿verdad?
Dicen, piensan que era ella, que entregó y ofreció todo para rendirle homenaje al Señor, para mandarlo a la sepultura dignamente. Pero aquí tenemos a uno de sus 12, uno de los más cercanos, uno de los que más intimidad tuvo con Jesús. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Judas, menospreciando la vida del Señor. Pero aún menospreciando más la vida que Jesús le podía dar a él. Y eso es terrible. Si la mujer dio todo lo que poseía, lo más valioso, y no le importó derramarlo, aquí tenemos a un Judas que acepta el precio. ¿Sabes cuánto era el equivalente a 30 monedas de plata? Era el salario de un mes. De un mes. Lo que un jornalero, el salario mínimo de un mes. Eso aceptó Judas, con eso se conformó Judas. Toda la vida eterna que le ofrecía el Mesías por el salario de 30 días. ¿Qué te compras con eso? Salario mínimo, ¿en cuánto está? ¿Qué son? ¿5? ¿6 mil? Si te va mejorcito, ganas 8, 9, 10, 15, 20, 25 tal vez. No, ya rifado 50, 100 mil al mes. ¿Qué te compras con eso? Se te va así. Por una eternidad. Eso hizo Judas. Lo de un mes para vivir contra una eternidad para vivir. Esos son los contrastes ridículos, hermanos, del ser humano. Intercambiando lo eterno por lo temporal. Cuidado de no ser un Judas. Verso 17 dice: Jesús instituye la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Hermanos, sabemos aquí, porque ya lo mencioné, que estaban en una casa. Habían tenido días antes previos preparándose, quitando la levadura, comiendo pan sin levadura. ¿Sabes qué representaba comer panes sin levadura? O quitar la levadura de los hogares. Significaba quitar el pecado. Empezar a santificarse. Y aquí tenemos a un hombre sentado a la mesa con Jesús que aparentemente se está santificando ya de días atrás, ¿verdad? Pero no hay una limpieza y no hay una purificación. Su mente sigue pensando en cosas terrenales. Ahora, esta fiesta solemne, donde el pueblo preparaba su corazón para conmemorar su liberación y salida de Egipto, que eso es la Pascua, ¿verdad? Y tampoco debemos olvidar que se debía sacrificar un cordero sin mancha, sin sangre, donde se marcó los dinteles de la puerta. ¿Tú recuerdas ese episodio? Hermanos, de la misma forma, nuestro corazón fue preparado para el sacrificio del cordero pascual. Cuando tú llegaste a Cristo, la obra que el Espíritu Santo tuvo que hacer en tu corazón para alumbrarte, para revelarte la obra de su Hijo Jesús, fue eso. Fue ir quitando todo lo que te estorbaba en tu mente por misericordia, ese tiempo de iluminación que cada creyente ha tenido. Es hermoso. Nuestro Salvador Jesucristo, dispuesto como el Cordero a ser sacrificado por nosotros, el cual nos libera de la muerte.
Pero en esta última cena vemos ese gran contraste en los personajes. ¿Cuál es el primer personaje que encuentro aquí? La Biblia ni siquiera menciona el nombre del dueño del aposento alto, pero ponen énfasis en él, ¿verdad? Jesús dice, vayan y a casa de este hombre, y no dicen su nombre, es un anónimo, el que prestó el aposento alto, porque Jesús no tenía casa. Y le preguntan los discípulos, Señor, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? En una casa prestada. Es más, ya está listo ese aposento, ¿verdad? Ya está preparado para celebrar la Pascua. ¿Qué representa este primer personaje, este anónimo? ¿O a quién representa? Hermanos, representa a cualquier persona dispuesta a que el Señor celebre la Pascua con ellos, en su hogar, en el hogar de su corazón. Por eso no tiene nombre, porque está abierto. En donde el Señor encuentra fe salvadora, obviamente, fe en Él, ¿verdad? Corazón dispuesto. Es ahí donde Él puede decir, voy a entrar, voy a morar con Él. Aquellos que tienen el corazón dispuesto a permitirle la entrada al Cordero Santo. Y el pueblo de Israel era privilegiado porque el pueblo de Israel había sido escogido, ¿cierto o no? Era el pueblo escogido. Pero el pueblo no tenía el discernimiento para ver lo que estaba por suceder. No lo tenía. El Mesías, a punto de ofrecerse en expiación por sus pecados para liberarlos y ofrecerles a cambio salvación. Pero vamos a ver ahorita en unos capítulos más adelante cómo se comporta el pueblo en lugar de discernir que Él era el Mesías. Pero el mismo problema, hermanos, va a tener la iglesia de Cristo al final de los tiempos. No sé si tú sabes. Está escrito en Apocalipsis. La iglesia de Cristo va a tener el mismo problema al final de los tiempos y ya estamos en ellos. ¿Cuál problema? Que no vamos a tener el discernimiento. No vamos a ser capaces de mirar al Cordero Pascual. Va a ser una iglesia, dice, ahorita lo vamos a leer, habrá una iglesia apóstata. No sé si tú sabes. La última temporada, la iglesia Laodicea, va a ser una iglesia llena de apostasía, llena de herejías, llena de falsas doctrinas, llena de falsos maestros, lleno de gente con comezón de oír solo lo que a ellos les place y les satisface. Y esa iglesia apóstata va a estar luchando en sus corazones, pero va a estar siendo derrotada por la seducción de su carne, la seducción del mundo, la seducción del diablo. Apocalipsis 3:20 justo pinta ese cuadro. ¿Y sabes qué es lo peor? Que aún todavía en ignorancia se usa ese versículo para predicarle el evangelio a nuevas personas. Y Apocalipsis 3:20 no es para predicarle a nuevos. Apocalipsis 3:20 es para predicarle a una iglesia apóstata que se ha alejado de su Señor. ¿Sí saben qué dice? ¿Cuántos se lo saben? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Eso no es para gente que no se ha convertido a Cristo, es gente que aparentemente está en Cristo, pero que dejó a Cristo afuera de la iglesia, afuera de su casa. Vamos a leerlo, Apocalipsis 3, pero del 14 al 22. No confundamos, hermanos, este pasaje. No es un ofrecimiento del Señor para que los no creyentes sean salvos, no. Es un llamado a la iglesia. Y el llamado es igual, urgente. El llamado es imperante. Es Jesús tocando y diciendo, hey, ustedes, iglesia amada mía, la que yo compré con mi sangre, ábranme la puerta porque me han dejado afuera. Ese es Apocalipsis 3. Vamos a leer, dice verso 14, el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Eso es Cristo. Fíjate la reprensión, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ahí viene, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ve la promesa, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el pueblo de Israel estaba en tinieblas. Y dice que luz les resplandeció. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Que seamos como este primer personaje anónimo que estuvo dispuesto a que el Señor entrara en su casa, ¿verdad? Tocó la puerta. Dijo, déjame pasar la Pascua en tu casa. Y es eso, el Señor Jesús tocando a nuestro corazón, su iglesia. Déjame ser el Señor. No me saques, déjame ser el Señor. Y no seamos como el pueblo de Israel, que tuvo el privilegio, pero que no lo aprovechó. Recuérdalo, la iglesia corre el mismo peligro. Que nos creamos ricos y que no necesitamos a Cristo, pero ser, como dice ahí, unos que desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Si disponemos nuestro corazón, ¿qué va a decir Cristo? Yo estoy a la puerta. Y yo llamo, si tú me oyes mi voz y abres la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir? Tendré comunión contigo, estaremos cerca, habrá intimidad. ¿Acaso no queremos eso? ¿No es lo que más anhelamos? ¿Estar cerquita de nuestro Señor? Amén. Otro personaje, no solo el anónimo, el dueño del aposento. Tenemos a Judas ahí adentro, metido. Judas Iscariote, un apóstol escogido por Jesús, llamado a seguirle, instruido y discipulado por 3 años, sentado ahí a la mesa con él, cenando, gustando de la comunión con el Mesías. Incluso, no sé si sabías, pero el maestro le lava los pies, ¿verdad? Pero en su corazón, ¿qué hay? Desprecio. Hay desdén hacia el Mesías. Imagínate, trata de imaginar el interior de Judas. Hay desdén, ¿verdad? Además engaño, mentira, hipocresía. Tal vez está fingiendo estar alegre, ¿verdad? Ahí cenando con el Mesías. Un hombre que vio sanidades, liberaciones, vio milagros, vio cómo Jesús multiplicó los panes y los peces, comió de ahí, ¿verdad? Dice 12 cestas quedaron, le tocó cargar una de esas 12 cestas llenas después del milagro. Estuvo adentro en la barca cuando se estaban hundiendo, vio a Pedro caminar en el mar, vio cómo Jesús se subió a la barca, cayó los vientos, cayó la tempestad, todo quedó en calma. Ese hombre ahí sentado, simplemente indiferente. Experimentó del poder, la gracia, el amor, los milagros, lo mejor de Jesús. Y yo te pregunto, ¿podríamos estar actuando como Judas, tal vez? ¿Tú y yo? Tal vez. Que el Señor nos examine y que clamemos mientras aún hay tiempo, hermanos. Verso 26, sigo la lectura, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y mira qué hermosa promesa, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, la comunión con Cristo es maravillosa, ¿cierto o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Participamos de su cuerpo, no sé si sabes y dimensionas esto. Y al final lo vamos a hacer, aunque no toca, pero lo vamos a hacer. Creo que vale la pena hoy hacerlo.
participamos de su cuerpo, participamos de su sangre, pero no sé si estamos conscientes de lo que eso significa. Ambas cosas, su cuerpo y su sangre, son garantías. No sé si sabías. Por eso el Señor lo estableció como ordenanza. Porque son simbolismos, pero dan garantías, su sangre y su cuerpo. ¿Garantías de qué? De que la comunión con Él jamás se romperá. ¿Y qué garantía más hermosa que Él toma el pan y lo parte? ¿Y qué es el pan? Su cuerpo que por nosotros fue molido. Eso garantiza un camino abierto ahora, nuevo y vivo, dice Hebreos 10, ¿verdad? Dice que y luego además la otra garantía, la sangre derramada del Cordero, sin mancha además, ¿qué garantiza? Que nuestros pecados han sido pagados. Y cuando bebemos de esa sangre del nuevo pacto, participamos de los beneficios. Tienen mejores términos. Es un pacto incondicional. Antes no era incondicional, era un pacto condicional. Tú y yo teníamos que obedecer. Y ahora no, son mejores términos. Es un pacto incondicional basado en la gracia de Dios. Es gratuito, es un regalo. Su sangre, hermanos, fue suficiente para perdonar los pecados de muchos, como dice ahí en Hebreos. Escucha, pero lo que se refiere esto, suficiente para perdonar los pecados de muchos, pero no dice ahí los pecados de todos. ¿Sabes qué significa eso? Se refiere a solo los pecados de aquellos quienes han creído. Solo los pecados de quienes han creído. Desafortunadamente no de todos. Porque no todos van a poner su fe en Él. Y esos pecados no van a ser perdonados. Es un engaño, es una mentira querer generalizar. Y no se aplica así el versículo Juan 3:16. Si amó a todo el mundo, ama a cada ser viviente, ha amado a cada ser viviente, ama a cada alma, no desea que perezca, sino que se arrepienta, que proceda al arrepentimiento. Pero no todos procedieron, ni proceden, ni procederán al arrepentimiento. Así es de que su sangre fue suficiente para perdonar los pecados de muchos. ¿Bastaría para toda la humanidad? Sí. Pero no toda la humanidad se acerca a Él. Seguimos verso 30. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, un himno tradicional hebreo, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mira ese anuncio. Jesús acaba de decir una profecía, es decir, se va a cumplir esta profecía. Van a herir al pastor y las ovejas se van a dispersar. Y mira el Pedro con qué le sale. Después, respondiendo Pedro, verso 33, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y mira que produjo eso en todos los demás. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mira, el Evangelio de Juan nos da otros detalles muy específicos, en donde ahora viene el tercer tipo de personaje. El primero, dijimos, es el anónimo que prestó el aposento. El segundo personaje, un Judas, apóstol escogido, que menospreció la gracia. Pero ahora tenemos a los otros 11. Y en Juan vemos un montón de detalles bien interesantes, ¿verdad? De entre los cuales, si juntamos a estos 11, no se hace ni uno bueno. No sé si tú sabías, pero para empezar, Pedro dice que estando ahí en el aposento alto, Pedro no se deja lavar los pies. ¿Recuerdas? ¿Por qué? Porque no entiende nada. Y aunque dice que está dispuesto a morir por Jesús, lo va a negar 3 veces unas horas después. En ese mismo aposento, otro, Tomás. Jesús está en plena explicación de que Él va a ir al cielo a prepararles una morada, y Tomás sale con que no sabemos a dónde vas.
O sea, Jesús le acaba de decir, voy al cielo a preparar morada, y Tomás, no sabemos a dónde vas. Tomás. Otro, Felipe. Jesús ahí en el aposento alto les acaba de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y este sale, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe. Otro, Judas, no el Iscariote, ese ya tiene lo suyo. O el otro Judas. Jesús les está diciendo, no los voy a dejar huérfanos, ¿verdad? Me voy a manifestar a ustedes, les voy a enviar al Consolador. Y este le pregunta, ¿cómo te manifestarás? Y así sigue el Señor diciéndoles, permanezcan en mí, yo soy la vid, el mundo los va a aborrecer, pero les voy a enviar al Consolador. No se turbe vuestro corazón, no estén tristes, el llanto se convertirá en gozo. Yo he vencido al mundo. Incluso al final, Juan 17, Jesús ora extraordinariamente por todos ellos. Salen al huerto del Getsemaní, les pide oren conmigo y se quedan todos dormidos. No una ni dos, 3 veces llega la turba y todos salen corriendo. De los 11 no se hace uno. ¿Sabes que ese es nuestro problema, hermanos? No somos constantes. Respira, di, gracias a Dios es por su gracia. Gracias a Dios es gracias a que Él es fiel, que yo puedo permanecer fiel. Es la obra de Cristo en mí, no soy yo. Y el mérito no me lo voy a llevar yo, y los galardones que gane no van a ser por mí, va a ser porque Cristo actuó en mí. Y tenemos esa esperanza, pero podemos ser constantes y cambiar nuestra mentalidad. Seguimos, Jesús ora en Getsemaní, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, mira, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mira, el Señor Jesús trata de identificarte con la angustia y la tristeza del Señor Jesús. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mira, hermano, los discípulos aún no descubrían el poder de la oración. Aún no descubrían el poder de la oración. Eso es lo que nos va a ayudar a ser constantes. La oración es lo que nos va a ayudar a ser perseverantes, a mantenernos firmes ante los embates del mundo, del enemigo y de nuestra propia carne. Ahora, lo segundo que debemos enfatizar es la oración de Jesús. Y esto es importantísimo. Dice ahí que había tristeza y gran angustia, y en otros evangelios dice que era tal angustia y la tensión y el estrés que él sentía por lo que iba a suceder, que él derramaba ahí grandes ruegos y súplicas, y derramaba sudor en gotas de sangre incluso. Unos decían que era por el miedo a morir, pero te quiero decir algo, creo que no era el caso. Piénsalo por un momento. Creo que no era el miedo a morir. Y en la semana me apareció un video donde Paul Washer lo explica maravillosamente en una de sus prédicas. Escucha esto. Él decía, los pequeños discípulos, las pequeñas ovejas de Cristo fueron llevados a morir en cruces. Algunos fueron crucificados de cabeza, otros murieron quemados en hogueras.
Y aún así, la historia de los mártires nos cuenta que ellos fueron a la muerte sacando el pecho como hombres, cantando himnos, considerando un privilegio majestuoso el morir como su Señor. Así que tú me estás diciendo que el campeón de su salvación ahora se está acobardando en el huerto de Getsemaní. Y él termina esa frase preguntando, ¿qué había en la copa? Piénsalo. No sé si te cobró sentido lo que Paul Washer explicaba. Los creyentes mártires del primer siglo fueron valientemente a morir. A morir. ¿Tú crees que Jesús en el Getsemaní estaba clamando porque tenía miedo a morir? Ni cerca. Ni cerca, no era morir, no era la muerte lo que Jesús temía. Él dice, pase de mí esta copa. Entonces la pregunta está en la copa. ¿Qué había en la copa, hermanos? ¿Qué había en la copa? No la confundan con la copa de la cena del Señor. ¿Qué había en la copa que Jesús clamaba? Señor, que esta copa que tú me quieres dar a beber, que yo no la beba, que pase de mí. ¿Qué había en esa copa? Eso es crucial. ¿Qué había allí? La ira de Dios, amados. Escucha, la ira de Dios. Jesús no temía la muerte. Jesús iba a ser separado del Padre. Separado del Padre y la ira, el juicio terrible de Dios. Fuego consumidor sobre Cristo, santo, perfecto y sin mancha. ¿Estamos entendiendo esto? No. La ira del Dios santo 3 veces. Por eso era grande la aflicción de Jesús. Ya eran demasiado los pecados de la humanidad para que encima todavía viniera la ira y el juicio. Es tremendo eso. Me ha dejado esto impactado, porque por años yo asistía a los cultos de mi abuela en donde nos daban las 7 palabras. Gracias a Dios nunca las 3 caídas. La Biblia no habla de eso. Y nunca había yo entendido esto tan claramente. Sé que Dios desató su ira sobre Jesús, pero esa es la copa de la que él decía, pase de mí. Claro que hubo un dolor. Yo no puedo aminorar el dolor que Jesús sufrió. Y ahorita vamos a ver todo lo que él empezó a sufrir. Hubo un dolor, hubo un quebranto, lo dice Isaías. Fue aplastado, fue molido por nuestros pecados de toda la humanidad. Pero encima de eso la ira y el juicio. Que no se te olvide jamás, hermano. No se me va a olvidar. Ira había en la copa. Ira. Y luego viene el arresto, ¿verdad? Verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas. Jesús ya levantado y fortalecido, ¿verdad? Porque dice que el Señor envió un ángel y le fortaleció. Jesús ya había clamado, había hecho lo necesario, fue a orar, a clamarle a su Padre. Y no es que él no quisiera morir. Claro, está mostrando humanidad también, pero él simplemente, contundentemente termina diciendo, pero vine a hacer tu voluntad. Voy a beber esa copa. Y él está ya levantado, victorioso, y viene alguien quien menos espera. Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos. ¿Alguna vez Jesús se mostró revoltoso? Como para que fueran a él con espadas y palos. ¿De parte de quién? De los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Yo no sé por qué de niño yo pensaba en ese cuadro que ahí había romanos con espadas. ¿Pero qué dice que había ahí? Puros judíos, sacerdotes y ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo,
Mira la frase que le dice Judas: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, ya sabemos, ese fue Pedro, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis venido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En otro evangelio dice que unas horas antes Judas está con Jesús en la última cena y Jesús le ofrece un bocado de pan. Jesús le da un bocado de pan, le pone en la boca, le da de comer a Judas. No sé si tú sabes, en la antigüedad eso es una señal de que tú eres un amigo muy cercano y muy íntimo para mí. No le dabas de comer en la boca a cualquiera. Y en la antigüedad los hombres judíos se daban a comer en la boca cuando se apreciaban y se amaban tan profundamente que se consideraban amigos. Eso fue lo que Jesús hizo con Judas. Y viene este hombre y le dice: salve, maestro, y le da un beso. Sabemos que es traicionero, ¿verdad? Qué frase tan llena de falsedad: salve, maestro, cuando en realidad nunca le reconoció como Salvador. Y Pedro otra vez intenta solucionar las cosas ¿cómo? Con una espada. ¿Qué hace Jesús? Lo detiene para darle a entender: Pedro, no es así, nunca va a ser por medios carnales, nunca debe ser por medios humanos. El momento de luchar debió ser unos momentos antes, con la oración. Ahí debió ser el momento de Pedro de luchar, pero Pedro no quiso luchar en oración. Prefirió sacar la espada. ¿Qué esperaba este compadre? ¿Matar a toda la turba a espadazos? ¿Él solo? Cuando Jesús simplemente le dijo: lucha conmigo, ora. El momento de luchar ya había pasado. Se quedó dormido. Ahora él estaba en la carne, dispuesto a matar a cualquiera que se le pusiera enfrente. Y a veces así somos de incongruentes, cuando no sabemos luchar espiritualmente. Queremos pasar por encima de todos en nuestros medios humanos y carnales, porque no sabemos doblar la rodilla en humildad y reconocer en su soberanía que Él tiene control de todo. Tenemos mucho que aprender a luchar. El Señor ya designó su propósito para ti y para mí. Él lo va a cumplir. Él lo designó, dice, desde antes de la fundación del mundo. Así es de que no tratemos de interferir humanamente, porque solo estropearemos más las cosas. Ahora, ya hasta aquí este punto, ya cuántas profecías se han cumplido del Mesías, muchas, confirmando que Jesús era el Mesías, el Salvador. Y como era de esperar, al final de este episodio, ¿qué pasa con todos los discípulos? Huyeron. ¿Dónde quedó el prefiero morir contigo antes que negarte? ¿Sabes? Pero aunque todos le abandonaron, después de resucitar, Jesús los buscó en Galilea. Qué amigo fiel tenemos en Cristo, a pesar que le negamos. Amén. Verso 57, Jesús ahora está ante el concilio. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, escucha esto, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron:
Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hermanos, qué tremenda escena que hasta da escalofríos. No sé si te pasa. Los líderes religiosos del pueblo, expertos en la ley, se sabían los 10 mandamientos, pero están ahí dispuestos a violar uno de los 10 mandamientos buscando falso testimonio contra el Mesías. Ahí empieza la burla, el escarnio que sufrió nuestro amado Señor. Ahí empieza. Vamos a seguir. Pedro niega a Jesús, verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Mira, hermanos, la primera negación debió bastar para sentirse bastante mal, terriblemente mal. Con la primera, ¿verdad? Pero en su fragilidad humana, Pedro además, la segunda vez, negó con juramento, a echarle más tierra. Y la tercera vez, ¿cómo negó? Con juramento y con maldición además. Porque ya su forma de hablar ya se distinguía incluso. ¿Por qué crees? ¿A quién se parecía? Y tú dices: aún tu forma de ser, de hablar, de mirar, de moverte te delata. Y este hombre da un paso atrás. No solo con juramento, sino maldiciendo. Hermanos, no juzguemos tan duro a Pedro. Yo era uno de ellos. Porque si somos sinceros, creo que todos aquí habríamos hecho exactamente lo mismo. Cuando nuestras acciones niegan a Cristo y lo que Él ha hecho en nosotros, eso nos produce amargura en el alma. Eso produce amargura en el alma, porque sabemos que somos de Él. Y si yo sé que soy de Él, ¿cómo es posible que a veces actuemos en contra de la naturaleza nueva que Él nos dio? En contra de su palabra. Por eso Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y solo pudo terminar: gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, nuestro Señor, el que nos puede librar del pecado. Vamos al capítulo 27. Ya no hay tantos comentarios, espero terminar. Jesús ante Pilato. Fíjate, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Sabes por qué fueron al gobernador? Poncio Pilato. ¿Sabes por qué fueron a él? Porque sabían que no tenían evidencia suficiente para matar a Jesús con su propia ley. Querían quedar libres de la culpa de la sangre del Mesías. Además de eso, cobardes. Si lo querías matar, mátalo. Y mátalo bien. Pero ir con el gobernador en la provincia romana, ¿para qué? Para que sean
Fueron los romanos. Muy cobarde. Fíjate qué sucede en ese intermedio. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Haya tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Vemos a Judas y dice ahí que arrepentido. Hermano, el verdadero arrepentimiento produce un cambio interno en el corazón, produce un cambio de mente. Judas desafortunadamente no experimentó ese arrepentimiento genuino. Él solo vivió remordimiento. Aunque pudo recurrir al único capaz de quitarle la culpa, pero fue justo a ese a quien él traicionó. No sé si pensó y dijo: tal vez mi pecado es imperdonable, tal vez, no sé qué pensó. Pero él, por no saber incluso usar el arrepentimiento que debía usar, fue y se quita su propia vida, ¿verdad? Y respecto al campo del alfarero, no sé si las llevan contando, pero ahí ya van más de 6 profecías, ¿verdad? Solo en esos últimos días que se cumplieron. Seguimos, verso 11. Ahora Pilato interroga a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y sabes aquí qué hacía Jesús: al callar su boca, cumplía la voluntad del Padre, cumplía la misión a la cual lo envió. Como dice Isaías 53:7, ya lo leímos: angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabes? Porque él sabía lo que había venido. Él no se iba a retractar, él estaba determinado a consumar su obra. Verso 15, ahora es sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre, ve qué terrible confesión, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces, fíjate, de por sí ya habían golpeado a Jesús, ya lo habían avergonzado, y aquí lo habían azotado. Dice: entonces los soldados del gobernador, ahora sí, soldados romanos, llevaron a Jesús al pretorio.
y reunieron alrededor de él a toda la compañía, es decir, de soldados romanos, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Miren, hermanos, aquí solo voy a comentar. Vemos a una multitud tal y como la describió Jesús. Una multitud como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor escucha cualquier voz. Escucha esto. Una oveja sin pastor escucha cualquier voz. Se deja llevar por cualquiera, se deja convencer por cualquiera, se deja manipular por cualquiera, porque no conoce la voz de su Señor. Esa es la misma multitud que escuchó predicar a Jesús, que vio sus milagros, pero que ahora es guiada por falsos maestros y gritan a una voz: crucifíquenlo. Esto es terrible. Por eso la iglesia necesita pastores de acuerdo al corazón del gran pastor, que es Cristo. Y nuestra labor es guiarlos a Cristo, no otra. Y además en el pretorio recibe azotes, y ya sabemos qué tipo de flagelo usaba el ejército romano, ¿verdad? Dice, y partieron su cuerpo, literalmente lo hicieron pomada de los pies a la cabeza. Ellos, recuerdan, no solo eran máquinas de guerra, eran máquinas de tortura, se especializaban en ello. Habían aprendido técnicas, la cruz era una de ellas. Era una técnica para dejar al que habían juzgado ahí muriendo por días. Se habían especializado en martirizar a los delincuentes. Pero ahora el Señor, que recibe solo burla, escarnio, y ya no solo de judíos, sino de los gentiles también. Verso 32, crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, o sea, la causa por la que lo crucificaron: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Fíjate qué horrible. Verso 43, confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle.
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Escucha el 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. El pasaje inicia diciendo que Jesús no probó el vinagre y la hiel, porque sabemos que eso aminoraba el dolor, adormecía. Y el Señor Jesús quería estar entero para llevar la carga completa. Él no iba a minorar la carga, porque él sabía que la tenía que sufrir al 100%, hermanos. Y qué imagen más poderosa podemos tú y yo distinguir hoy, a diferencia de los fariseos, ¿verdad? A diferencia de esos escribas y de los ancianos que tienen enfrente al Rey de Gloria muriendo por ellos, con una inscripción arriba que dice Rey de los Judíos. No sé si dimensionas estos hombres. Ellos estudiaban los libros de los profetas desde niños. Ellos hablaban de ese momento cuando el Mesías los vendría a liberar, y aún así fueron incapaces de verlo. ¿Qué dijeron? Pensaron: este es el que necesita ser salvado, cuando era totalmente al revés. Ellos eran los que necesitaban salvación. Que no seamos como estos hombres ciegos, que teniéndolo enfrente no seamos capaces ni de verlo, ni de admirarlo, ni de reconocerlo, hermanos. La frase famosa, el clamor, Elí, Elí, lama sabactani, sabemos que es el momento crucial, donde todo el peso del pecado, la ira, el juicio de Dios caen sobre el Hijo. El Padre se separa, ¿verdad? En ese momento de oscuridad, dice que la tierra estaba en oscuridad total, y ese momento terrible es el de mayor sufrimiento para el Señor, porque el Padre se ha apartado y ha desatado su ira sobre él. Y por eso clama después a gran voz, nuestro Salvador muriendo en la cruz. ¿Qué sucede inmediatamente después? Dice ahí, ¿qué pasó con el velo en el templo? Se rasgó de arriba a abajo. Imagínate, eso es espectacular. Viene un terremoto, las piedras se parten a la mitad, se abren las tumbas, salen muertos, ¿verdad? Impactante eso. Y como si empezara a ver primeros destellos o chispazos, ¿verdad?, de fe para los gentiles. ¿Qué hacen los soldados romanos ahí junto con el centurión? Qué confesión, ¿verdad?, más poderosa. Llenos de miedo, dijeron: verdaderamente, mejor que los religiosos, ¿verdad? Mejor que un fariseo y que los escribas y los ancianos del pueblo, tenemos ahí a gentiles paganos diciendo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Wow. Verso 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. Sabemos que era José, ¿verdad?, que también había sido discípulo de Jesús. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado a la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ahí hay más chispazos, ¿verdad? Un José de Arimatea, no se menciona aquí, pero en otro evangelio sale Nicodemo. Dice que van a pedir el cuerpo de Jesús, y dice que llevan cantidad tremenda de especias, porque le van a dar a Jesús una sepultura de rey, una sepultura digna, expresando una fe. En el verso 62, la guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré.
Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y mira, hermanos, solo digo esto, aún y con todos los esfuerzos por contener al Mesías, no sabían del poder de la resurrección. Pues no hay guardia romana que pudiera ser suficiente para contener que nuestro Señor Jesús resucitará de la muerte, ¿verdad? Vamos al último capítulo, la resurrección, Mateo 28, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Solo digo, qué privilegio, hermano, le concedió el Señor a estas mujeres. Las primeras en verlo, abrazar sus pies y adorarlo. Qué hermoso. Verso 11, seguimos, el informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Imagínate el alcance, amado, de estos hombres perversos. Dice ahí que se oponen contra todo lo que es Cristo. No sé si tú recuerdas, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice que el ministerio de iniquidad ya está presente. Desde el día que nació la iglesia, el ministerio de iniquidad ha estado oponiéndose a todo lo que se llama Cristo. Cuidémonos de ese espíritu y de esa influencia, ¿verdad? Y por último, fíjate qué hermoso, verso 16, la gran comisión. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. ¿Pero qué dice ahí? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Si lo vieron con sus propios ojos morir. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermosa promesa, hermano, nos ha dado el Señor. Y tenemos que descansar en ella y creer que Él está con nosotros, ¿verdad? Y estará con nosotros hasta el fin del mundo, el cual cada vez está más cerca. Simplemente quisiera cerrar con Efesios 2, sé que tú te lo sabes.
Efesios capítulo 2. Sabiendo que hoy para ti y para mí es una celebración, amado. El saber ¿ya están ahí? Verso 1 dice, y Él, Cristo, les dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amado, esa es la voluntad del Señor, esa es la voluntad del Padre. Por eso envió a Cristo a cumplir su misión. El Hijo dijo en la cruz, como nos decía Milton, consumado es. Y no solo eso, sino que cumplió su promesa, no nos ha dejado solos, nos ha dado al Consolador. Hay mucho que agradecer. Ayúdenme, hermanos, a repartir los elementos de la Santa Cena. Y antes de hacerlo, vamos a examinarnos, como dice la palabra. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a disfrutar de